hecho el énfasis de conocer bien, conocer la fisiología renal, es decir, todas las funciones, no solamente la filtración, sino conocer todas las funciones del riñón, que ya vimos son varias. Interviene en muchas situaciones metabólicas, equilibrio ácido-base, de líquidos electrolitos, en sí, bueno, tiene varias, de hematopoiesis. Bien, entonces a partir de ahí nosotros fuimos viendo que aunque las causas pueden ser distintas en cuanto a naturaleza, pues el resultado va a ser lo mismo, la falla renal. Y entonces ya conociendo el funcionamiento normal, pues es más fácil obtener o comprender cuáles son las fallas propias de cada apartado, de cada función del riñón. Y bueno, a partir de ahí fuimos construyendo esto de la insuficiencia renal crónica. Hablamos de la primera manifestación, que no es propiamente una manifestación clínica, sino que es algo que yo puedo detectar por un método de laboratorio, que es eh, valorar el nivel de desechos nitrogenados, urea, creatinina, ácido úrico, nitrógeno ureico en sangre, que no todos los laboratorios lo hacen. Aquí un paréntesis, a veces los médicos cometemos el error de pedir química sanguínea. Y luego, ¿qué sigue? O sea, el laboratorio que dice, de 3 elementos, glucosa, urea, creatinina. Y ya. Otras veces hay otros laboratorios que a esos 3 le añaden el ácido úrico. Y hay otros laboratorios que miden nitrógeno ureico en sangre. Aquí la recomendación sería pedir lo que necesitas. Nada de química sanguínea. Y ya. No, ponle, quiero glucosa, quiero un nivel de glucosa, de urea, de creatinina, ácido úrico, nitrógeno ureico en sangre. ¿Sí? Para poder evaluar. Bien. Aunque les comentaba, nitrógeno ureico en sangre y urea comparten, o sea, hay una fórmula de conversión. Además, de hecho, te metes al buscador, le pones convertir urea a nitrógeno ureico o viceversa, y ya hay hasta una calculadora allí en tiempo real. Y puedes meter el valor y ya te lo convierte. Pero bueno, comentábamos, en el caso de la insuficiencia renal crónica, esta acumulación de desechos nitrogenados a largo plazo va a ocasionar problemas, va a tener, va a ocasionar a nivel tisular cambios que luego se van a manifestar. Y a esto es a lo que se conoce como uremia. El solo hecho de que haya desechos nitrogenados en sangre es la azoemia. En otros autores le denominan azotemia, como azotea, así, azotemia. Me suena como azotes en la sangre, pero bueno, así le ponen. O como son productos azoados, azoemia. Bien, aquí sin manifestaciones, la uremia ya está produciendo manifestaciones. Y hablábamos de trastornos del equilibrio ácido-base, hablábamos del metabolismo del agua, cómo en etapas tempranas puede manejarse la sobrecarga de líquidos que esté ingiriendo el paciente, puede desecharlos fácilmente, y cómo al evolucionar la falla renal, pues se pierde esa capacidad y entonces puede llegar a tener edema. Mencionamos algo igual para sodio, para potasio, es decir, distinguimos las etapas y cómo al principio sí puede manejarse todavía a cierto nivel, pero ya pasando a otras etapas de la disfunción renal, falla renal, pues ya es más difícil y se acumulan los electrolitos. Vimos lo del ácido base y rematamos con el balance de calcio y de fósforo. Vimos los problemas eh, tipo osteodistrofia, cómo se afecta el hueso en caso de problema renal, y que aquí tenemos una elevación de paratormona que se va a conocer como hiperparatiroidismo secundario. Y bueno, pasamos a lo siguiente. Como parte del problema renal, hablando de uremia y de la falla en sí,
Las manifestaciones van a abarcar varios órganos y sistemas. En este caso vamos hacia el apartado hemático y se nos habla de trastornos hematológicos. El primero de ellos, anemia. Alma, ¿por qué ocurre anemia en la insuficiencia renal crónica? Leslie Jocelyn, ¿por qué hay anemia en insuficiencia renal crónica? ¿Podemos contestar a alguien más? ¿Sí sigue el profe? Yo no escucho nada por aquí. Pensé que era yo nada más. Doc, ¿sigue ahí o ya se nos fue? Sigo aquí evaluando posibilidades. Brandon, ¿por qué hay anemia en insuficiencia renal? Che, ¿por qué hay anemia en insuficiencia renal? Pues por la falta Ay, perdón. ¿Sí me escucha? Doctor. ¿Sí? Ah, ok. Pues por la falta de la hormona de eritropoyetina, que es frecuentemente los pacientes con insuficiencia renal, pues lo, ay, perdón, ¿cómo? Ay, ¿cómo? Bueno, sí, es por la hormona que producen los riñones, Muy que bien, hace que produzcan los glóbulos rojos. esa sería la causa, digamos, número uno. Ajá. Pero ¿hay otras causas de anemia en insuficiencia renal crónica? Mm, Pues, bueno,
Pues también puede ser también la deficiencia de hierro, ¿no? La pérdida de... Sí, ¿no, profe? ¿Cómo sería la deficiencia de hierro? En este caso, mi pregunta es, ¿cómo es que el paciente con insuficiencia renal pierde hierro o no gana hierro? Esa sería la pregunta primero a contestar. Mm, ¿Podemos contestar a alguien más, profe? A ver, ¿alguien más? Bueno, la falta de hierro también se puede dar, por ejemplo, una molécula, perdón, un glóbulo rojo, una célula sanguínea, contiene 4 moléculas de hierro. Entonces, al haber una falta de glóbulos rojos, pues no hay la correcta obtención de las moléculas de hierro. Pero en una persona con insuficiencia renal crónica, ¿por qué tendría que faltar el hierro? Es decir, ¿cuál es la causa de esa falta de hierro? Pues es Por por lo eso, mismo de ¿no? la época, ¿no? Ajá. Bien, la eritropoyetina nada más promueve la formación de glóbulos rojos. Hasta allí. Es todo lo que hace. Pero el hierro, ¿por qué faltaría? Pero, por ejemplo, al no haber eritropoyetina, hay una baja de producción de glóbulos rojos. Entonces, ¿de dónde se obtiene el hierro? O más bien la captación del hierro está mediada por los glóbulos rojos, que tienen 4 moléculas de hierro cada uno, ¿no? A ver, vamos dando un pasito para atrás. ¿De dónde se obtiene el hierro? Buena pregunta. ¿De dónde obtiene el organismo el hierro que necesita para formar la hemoglobina, para otras situaciones como coenzima o factor de coadyuvante de enzima? ¿De dónde lo va a obtener? ¿Qué alimentos? Y a ver, bueno, estoy de acuerdo. O sea, todo lo que nos dijiste está bien, es correcto, pero fíjense bien, estamos mezclando términos y conceptos. Si decimos anemia, nada más quitándole la etiqueta de insuficiencia renal, estamos hablando de, por ejemplo, un factor dietético, nada más, y no está mediando la eritropoyetina aquí en estos casos. Hablamos de una pobre ingesta o de que se necesita mucho hierro. Entonces, ese es un contexto para una anemia. Ahora viene el otro contexto. ¿Por qué en un paciente con insuficiencia renal crónica, derivado de la propia insuficiencia, se va a presentar anemia? Es diferente el enfoque, el acercamiento. Estoy de acuerdo con ustedes. Tal vez en primera instancia, sí pueda haber una disminución de consumo de alimentos. Estoy de acuerdo. Y eso genera problemas nutricionales. Pero eso está ligado a la insuficiencia renal crónica o tiene otro trasfondo. Esa es la pregunta. Es decir, si hay anemia, ya me contestaron, falta de eritropoyetina. Perfecto. Está faltando la eritropoyetina, que no tiene nada que ver con el hierro. La eritropoyetina lo que va a hacer es estimular a médula ósea roja para que produzca eritrocitos. Que ya la médula ósea tiene que arreglarse para obtener el hierro, eso es otra cosa que no tiene que ver con la eritropoyetina.
Entonces, ¿de qué otra manera se puede afectar la producción de glóbulos rojos en un contexto de insuficiencia renal crónica? Y, por ejemplo, veamos, nos ponen aquí una infección. Bueno, ya nos salimos del contexto de insuficiencia renal crónica y nos fuimos a infección. Luego dice, está eliminando hierro. ¿Cómo se elimina el hierro? Normalmente. Profe, el riñón como tal es un órgano que ayuda a segregar alguna hormona. Si hay una insuficiencia renal crónica, ¿puede ser posible que esa hormona afecte a la hora de crear la globulina y al mismo tiempo, o sea, pues por lo mismo de que no está creándose, el hierro no se aprovecha y pues se da? No sé si, bueno, Bien, lo que comentábamos hace un rato, la eritropoyetina va a estimular a la médula, o sea, a que genere glóbulos rojos, eritrocitos. Pero eso nada tiene que ver con la disposición de hierro o la disponibilidad de hierro, perdón. ¿Por qué? Porque la eritropoyetina va y estimula que se produzca el eritrocito. Ahora, la médula es la que tiene que arreglarse para poder obtener el hierro. Eso ya es esa parte. Aquí la cuestión es, si me dicen, porque está fallando la eritropoyetina, sí, estoy de acuerdo. La eritropoyesis está disminuida. Eso es una causa de anemia. Ahora, ¿por qué tendría que haber más, o sea, se complicaría más la anemia? Y vamos con Gerardo que pone hemólisis. ¿Cuál sería la causa de hemólisis en un paciente con insuficiencia renal crónica? Los demás también analizan. Puede ser un defecto de fabricación, pudiera ser. ¿Qué más? ¿Qué más Pues también pudiera puede estar ser por involucrado? abuso de alcohol, ¿no? Pero ya no salimos del contexto de la insuficiencia renal crónica. Doctor, no sé si está bien, pero ¿Me escuchó? recuerdo algo así de que, bueno, iba a fallar como la activación de un complemento y esto iba a provocar como pues una lisis, ¿no? Y una de las manifestaciones era anemia hemolítica. Y en el contexto de la insuficiencia renal crónica, ¿cuál sería ese elemento que va a Bueno, provocar hemólisis? ¿se escucha, profe? Ah, ok. Es que tenía unos problemas aquí con el micrófono. Bueno, lo que iba con la hemólisis, porque por lo regular el cuerpo es muy ahorrador y el hierro no lo retiene, o perdón, no lo excreta, por lo regular se está reutilizando todo el tiempo. Se produce una hemólisis, a lo que yo tengo entendido y leí, es por las altas concentraciones de uremia o de desechos nitrogenados. No sé si sea esa la ¿Qué, cuestión. qué, qué pasa con esa urea que provoca la hemólisis? ¿Qué ocurre? Produce una aglutinación. Entonces comentaba al principio del tema de esta sesión que la urea puede acumularse en los tejidos y a raíz de esa acumulación generar problemas. Entonces pensemos que esa urea está circulando por todos lados, puede acumularse en la médula y desde ahí evitar la
fabricación de células. Puede ser que se una a la proteína de membrana o a la membrana celular, mejor dicho, de eritrocitos y origine su destrucción temprana y generar hemólisis. Y esa sería otra causa. Sí, estoy de acuerdo. Ya, obviamente, un paciente que le dicen que tiene problema renal y que va a necesitar en futuro una diálisis o hemodiálisis, pues también juega un papel importante la cuestión anímica y puede haber una depresión y generar que no coma, el decaimiento, pues generar que no se nutra bien y pérdidas, o mejor dicho, no ganancias de hierro y generar una anemia, aunque ahí ya estamos hablando de algo muy, muy indirecto. Aquí nos referimos a cuestiones más directas, relacionadas específicamente con el daño renal, como es la menor síntesis de eritropoyetina, o derivadas de la acumulación de productos azoados. En este caso, la hemólisis del eritrocito. Ahora, ¿qué tipo de coagulopatías habrá en un problema renal, en insuficiencia renal crónica? Esto es por el balance, o bueno, por la quebrantación de este balance que están con los elementos procoagulantes, con los anticoagulantes del plasma. Aquí por la coagulopatía se debería un exceso en la secreción de la antitrombina 3. Porque se sintetizarían menos factores procoagulantes. ¿Cómo afecta el problema renal? ¿Cómo afecta la insuficiencia renal crónica a la coagulación? ¿Qué ocurre para que se afecte la coagulación? Y tenemos dos alternativas. O es por la misma falla renal o se debe a un problema de elevación de azoados. Interfieren con la coagulación. Pero ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cómo ocurre? Muy bien, entonces estaríamos hablando de un contexto de un síndrome nefrótico. Por ejemplo, profe, también podía, o bueno, mencionaba que podría haber una alteración como con los pacientes que se les hacía una hemodiálisis, que ahí es cuando tenían una pérdida pues sanguínea debido a que pues la sangre que era residual quedaba en el dializador y pues es por esto que podía incrementar como los accidentes con la misma coagulación o fugas de la pues de la hemodiálisis. Y también, no sé, bueno, menciona que se elevan las incidencias de pérdidas gastrointestinales y estas pérdidas pues va a llevar a un depósito de hierro, lo que inducía, lo que mencionábamos ya, una anemia ferropénica, ¿no? Muy bien, esto ya sería de una cuestión paralela a la insuficiencia renal crónica como tal. El tratamiento que se instaura, específicamente la hemodiálisis, puede hacer que se pierda una cantidad en el aparatito que lleva a cabo
en la diálisis. Pierde una cantidad de sangre y esto puede generar anemia, además de que hay pérdidas, poca ganancia y pérdidas a nivel gastrointestinal. Estoy de acuerdo. A generar anemia. Y la pregunta que les hacía, la coagulopatía, ¿tiene que ver con un síndrome nefrótico en estos casos? Díganme una causa de insuficiencia renal crónica. ¿Hipertensión? Muy bien, hipertensión, en el chat está diabetes. ¿Y eso ocasiona síndrome nefrótico? Causas de síndrome nefrótico. Bueno, creo que ya más o menos a qué se refiere con lo de la coagulación. Por ejemplo, comenta que hay un desequilibrio en la actividad entre las moléculas procoagulantes cuando hay un daño o una filtración glomerular y pues en las procoagulantes y en las anticoagulantes, entonces por lo que puede producir trombocitosis o hiperagregación plaquetaria e hiperviscosidad sanguínea, que era, por ejemplo, lo que ya mencionábamos ayer, la falla en en los capilares de las arterias renales, ¿no? En efecto, sí, esa es la respuesta, es correcta. Es decir, aquí falta algo. Yo pregunto así en general. La pregunta que ustedes deben hacerse es, ¿al inicio de la enfermedad o al final? Porque al inicio el paciente orina, está orinando, quiere decir que hay filtración. Y luego las causas de insuficiencia renal crónica originan daño a la membrana basal glomerular generalmente, con lo cual va a aumentar la permeabilidad en esa zona y se van a filtrar proteínas, entre ellas las proteínas de coagulación y los procoagulantes, digo, anticoagulantes. Entonces, ganan las coagulantes y puede ocurrir eventos de coagulación, como habían mencionado. Ahora, ¿qué pasa hacia el final de la insuficiencia renal, donde ya el paciente orina muy poquito? ¿Se perderá proteínas en ese filtrado? ¿Será suficiente como para generar problemas? ¿O ahora se trata de daño por los azoados? Más bien, ¿no? ¿Qué hacen los azoados? ¿En qué manera intervienen con la función de hemostasia? Bien, daño tisular, estoy de acuerdo. Si la urea puede interferir con los eritrocitos, hacer que mal funcionen, ¿no podrá unirse a las plaquetas y evitar que funcionen bien?
Bien. Luego, vamos hablando de trastornos cardiovasculares. Es decir, una cosa es que afecte sangre y ahora otra cosa diferente pues es hablar del trastorno cardiovascular. Y entonces se nos habla de hipertensión. ¿Por qué se genera hipertensión? Fíjense bien, estoy de acuerdo, ya me dijeron, la hipertensión puede ocasionar síndrome nefrótico y daño renal. Bien, es una causa. Pero en aquellos pacientes que no tienen hipertensión antes del problema renal, la insuficiencia renal les puede originar hipertensión. ¿Cómo sería el proceso por el cual se origina? ¿Cómo se desarrolla la presión arterial? ¿Se refiere como la cantidad de bombeo del corazón o es que la verdad no entendí su pregunta? Ah, bueno, está bien, empecemos por ahí. Es una buena, eh, es un buen punto de partida. ¿Cómo se les ocurre que pueda interferir con el gasto cardíaco, como bien lo están diciendo, para que un paciente que no tiene hipertensión sufre de insuficiencia renal y luego desarrolla hipertensión? ¿Qué pasa? ¿Cómo se da? Podría ser como por el debilitamiento que sufren, bueno, en la insuficiencia renal ya lo veíamos ayer que hay como un debilitamiento, pues sí, una mayor permeabilidad. Entonces, en el momento que el corazón comienza a como bombear la sangre, el grado de resistencia al flujo de la sangre en las arterias va a ser menor y puede, por ejemplo, formar o crear lo que ya mencionábamos ayer, un aneurisma en este caso. No recuerdo cómo se llamaba, si de Ramseu, algo así, que era una patología relacionada a eso. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué han pensado? ¿Cómo puede desarrollarse hipertensión en el contexto de una insuficiencia renal crónica? Bueno, tengo una pregunta, profe, ¿en qué estadio? Porque si hablamos en el estadio en que tiene poliuria, pues sería otro mecanismo completamente diferente a cuando ya está orinando muy poco el paciente. Ah, perfecto, esa es la base, muy bien. Entonces hablemos de las primeras etapas. ¿Puede haber hipertensión? ¿Eso se refiere, por ejemplo, a una insuficiencia cardíaca, perdón, insuficiencia renal aguda? No, la insuficiencia renal aguda ya lo definimos como otra entidad. Estamos hablando de una insuficiencia renal crónica que esté en las primeras etapas. Ah, ok, ya entendí. Les cambio el enfoque. ¿De qué depende? Fíjense bien. ¿De qué depende que un organismo tenga una presión arterial normal? ¿Podría ser a la permanencia o más bien a la resistencia de los vasos? Muy bien, la resistencia periférica. ¿Qué tanta oposición da las arterias grandes al paso de la sangre? Esa es una. Otro factor, volumen. Perfecto, muy bien. ¿Qué más?
Como ya lo comentábamos, la permeabilidad también influiría aquí, ¿no? No tanto la permeabilidad, porque se supone que normalmente no debe de haber permeabilidad vascular, hablando de hipertensión, o de tensión arterial, mejor dicho. No debería de haber. Gasto cardíaco, estoy de acuerdo, va muy ligado al volumen. ¿Qué más? Pues propiamente como el estado de la filtración glomerular, ¿no? ¿De qué manera interviene ese estado? Bueno, en una insuficiencia renal crónica, si hay, o más bien propiamente dicha, su definición tal cual es un filtrado glomerular menor. Entonces, al tener un menor filtrado glomerular, su superficie, o sea, va a tener una pérdida de permanente, como ya lo veíamos ayer, de nefronas, y por eso al tener un menor filtrado glomerular tenemos también daño directamente hacia los vasos o las arterias de gran calibre. ¿Por qué se dañan? ¿Cuál es la causa de ese daño? No, más bien, por ejemplo, la hipertensión es lo que va a causar la pérdida permanente de nefronas, ¿no? Bueno, la hipertensión es una causa de insuficiencia renal, pero yo les decía, en quienes no tenían hipertensión y luego tienen daño renal y aparece la hipertensión, ¿a qué se debe? ¿Por qué ocurre? Y entonces por eso los regresé a fisiología para ver cuáles son los determinantes de presión arterial normal. Y decían gasto cardíaco, volumen, resistencia periférica. Nos faltan dos, nos falta la viscosidad de la sangre y nos falta la extensión del sistema cardiovascular. Entre más volumen corporal una persona tenga, va a requerir más vasos sanguíneos, por eso un paciente con sobrepeso, con obesidad, tienen hipertensión, necesitan irrigar más tejidos y eso genera más tensión. Entonces pensemos, ya tenemos los determinantes de la presión arterial. Ahora vayamos a aquello que regula la tensión arterial. ¿Cómo se regula la tensión arterial? Normalmente, ahorita no piensen en insuficiencia renal crónica, normalmente, ¿cómo se regula? ¿Cómo sabe mi organismo que hay que subirle? ¿O cómo sabe mi organismo que hay que bajarle? Pues por medio de los vasoreceptores, ¿no? Cuando se activan los vasoreceptores en el endotelio vascular liberan óxido nítrico, lo que hace que se dilate. Bueno, eso sería en una Ajá. En caso de que estuviera elevada. Ajá. Y ajá, si se me baja la presión, ¿qué mecanismos entran en juego? Bien, tenemos ahí en el chat sistema renina angiotensina aldosterona, pero uno más ligado a los vasoreceptores, ¿cuál es? adrenalina y noradrenalina. Perfecto. Sistema nervioso autónomo, este es el regulador de la tensión arterial. Y también el sistema renina angiotensina aldosterona, uno es más rápido que otro. Bien, ahora, ya tenemos lo normal. Ahora vayámonos a insuficiencia renal crónica. ¿Por qué habría hipertensión en una nefropatía crónica? Y en el chat nos había puesto Gerardo, está aquí, en estadios iniciales no puede haber hipertensión arterial, está perdiendo líquidos.
Pero si pierde líquidos, ¿no podría deshidratarse y generar un sistema renina-angiotensina-aldosterona? Doctor, Sí, diga. ¿puedo retirarme de la clase? Es que me, me dio una crisis epiléptica y me duele mucho la cabeza. Y está bien, claro que sí. No, no hay ningún problema. No, no, no. Primero la salud. Ok, muchísimas gracias. De nada, cuídese mucho. Igual, estoy al pendiente de cualquier cosa con mis compañeros. Sí, sí, claro que sí. Gracias. De nada. Profe, pero ahí, bueno, es lo que estaba pensando, no, la verdad no sabía si iba a ser posible. En estadios iniciales, por esta misma pérdida de líquido, estaba pensando en que se iba a activar un mecanismo compensatorio, pero bueno, aquí lo que tenía la duda es de que si las nefronas hipertrofiadas iban a poder cumplir con todo este requerimiento de la absorción, ya que, bueno, como una parte no está funcionando, les está llegando todo el flujo a estas nefronas restantes, pero no estoy seguro si por la hipertrofia lleguen bueno, a completar eh, esta insuficiencia o con la hipertrofia logren contrarrestar la pérdida de líquidos que se está haciendo. Perfecto. Mientras haya entonces suficientes nefronas, no hay problema. Se maneja la carga hídrica. Conforme se vayan perdiendo, ya no se maneja la carga hídrica. Perfecto. Por eso vamos por estadios. Muy bien. Eso es una parte. Entonces, ¿qué? Supongamos que ya está perdiendo una cantidad importante o ya perdió una cantidad importante de nefronas. ¿Por qué se generaría hipertensión en estos pacientes? Podría ser, profe, por ejemplo, cuando, bueno, en la acumulación de líquido extra en los vasos sanguíneos aumenta la presión arterial aún más. Entonces, esto da Ajá. a una hipertensión arterial y pues puede Aumento de dañar, como ya volumen. lo ajá, como ya lo Sí. mencionaba mi compañero, pues afecta los daños a los vasos sanguíneos, perdón, que recogen o irrigan a los demás tejidos. Bien. Y entonces, Brandon, si se van dañando los vasos, ¿cómo es que afecta? ¿Cómo es que se da la hipertensión? ¿Qué pudiera pasar también? Y pensemos en lo que se está hablando, el aumento de volumen. ¿Cómo manejaría el corazón una sobrecarga de volumen? ¿Qué tiene que hacer para mantener el gasto cardíaco? ¿No? Muy bien, una taquicardia, es decir, ¿quién regula las taquicardias y las bradicardias? Los vasoreceptores, Muy bien, ellos detectan, pero ¿quién regula? El autónomo. Ujú. Muy bien, sistema nervioso autónomo. Bien, bueno, queda pendiente que revisen ustedes bien qué pasa en el renal, qué provoca hipertensión, por qué cardiopatía. Vamos a ver, pensemos un poco, ¿por qué cardiopatía? Es decir, daño al corazón. ¿Por qué? ¿Qué pasa? pues por todo lo que comentaban, ¿no? De que, o sea, el gasto cardíaco y la presión arterial y todo eso, ¿no? Bien, en efecto, tiene que mantener el gasto cardíaco. Permítanme contestar una llamada.
Gracias, perdón por la interrupción. ¿Y por qué pericarditis? El pericardio, ¿cómo es que se va a inflamar el pericardio hablando de insuficiencia renal crónica? ¿Por el trabajo excesivo? Fíjate que pudiera pensarse, pero bueno, pero y sin embargo lo mismo. Sin embargo, está mejor palabra. El trabajo cardíaco es a nivel músculo cardíaco, o sea, miocardio, y el pericardio pues está fuera del corazón propiamente, es una envoltura del corazón y es una envoltura a la cavidad del tórax donde está el corazón. Entonces, como que la sobrecarga tendría que generar una fricción y cosa que no pasa. Entonces no pudiera ser esa la causa. ¿Qué pudiera estar pasando entonces? ¿Cuál sería la alternativa? Puede ser una hiperpermeabilidad. ¿Permeabilidad a qué producto? Tan interesante. Cambiemos el enfoque, fíjense bien, insisto, solamente hay de dos. O los daños a otros órganos y sistemas se dan porque se afecta una función directamente relacionada con el funcionamiento renal, o bien es porque la urea anda haciendo de las suyas. ¿Qué se les ocurre? ¿Hay alguna función del riñón que esté muy ligada con el pericardio? Profe, perdón, tendría que ver con lo que habíamos mencionado la clase de ayer, que era por lo del calcio, ¿no? Y el calcio nos va a ayudar a lo de la contracción muscular del corazón. ¿El pericardio para qué sirve? ¿Qué función cumple? Es la capa exterior del corazón. ¿Y su función cuál es? Evitar que se esté rozando en la cavidad, ¿no? Muy bien. Tengo que insistir con mi pregunta. ¿Hay alguna función del riñón que esté directamente relacionada con la función del pericardio? Ayer enumeramos las funciones del riñón, las platicamos. ¿Alguna de ellas está relacionada directamente con el pericardio? Tengo una hipótesis, Doc, pero no sé si estoy segura. A ver, diga. La constricción pericárdica puede afectar a los riñones, porque una de las tareas es extraer los desperdicios y el exceso de líquido en la sangre. Entonces, el bajo flujo que viene del corazón dificulta a los riñones extraer todo el líquido adicional, ¿no? Y pues además de esto, la reacción de los riñones por un bajo flujo sanguíneo, por así decirlo, puede causar que haya más retención de líquidos, como un intento de tener mayor flujo disponible. Creo. Entonces aquí la pregunta sería, ¿si está relacionado el riñón normalmente con el pericardio
directamente o no? Doctor, según yo no tiene relación, entonces sería por lo que dice, por efectos de los oswados. Bien, ya en el chat nos habían puesto y ya me puse a pensar yo también. Y en efecto, directamente no hay una función renal que esté relacionada con el funcionamiento del pericardio. Quiere decir que vamos a tener la afectación en el contexto de insuficiencia renal crónica secundaria a los productos azuados. ¿Qué hacen los azuados? Que se daña el pericardio. ¿Qué dije de la urea hace unos instantes? Como 20 minutos. Los azuados pueden llegar a causar que haya un aumento de lo que ya comentamos de la tensión arterial, ¿no? Como tal, los azuados no. Es más bien el daño renal. ¿Qué dije de la urea hace unos instantes? Hace como media hora. Ya le puse menos, 20 minutos, pero es como media hora, ya retomando. ¿Qué dije de la urea? Cuando está en demasiada cantidad, ¿qué pasa? Bien, aquí nos pone Gerardo, daño tisular. Si ya habíamos hablado, la urea se deposita en los tejidos y los irrita, los daña y va a generar inflamación en el caso del pericardio. Entonces se hace una pericarditis por urea, porque tiene ahí esos cristalitos de urea y eso irrita a la membrana, le inflama y al paciente le duele. Imagínense, doler con cada latido, le duele el pecho, muy bien, pero es por el depósito. Antes de continuar, voy a insistir, las manifestaciones van a ser debidas a una de dos, o al efecto de dos. O bien, el problema es que la función de un órgano dado está directamente relacionada con la función renal y por tanto al afectarse el riñón se afecta la función del órgano, o bien no hay relación funcional directa, pero la urea se deposita en los tejidos. Y eso es como debemos de empezar. A la luz de eso debemos leer lo siguiente. Ahora, ¿qué tipo de trastornos gastrointestinales vamos a encontrar? Se pueden presentar náuseas, anorexia, muy bien. De hecho, no solamente por el efecto directo sobre el tracto gastrointestinal, sino también tiene que ver con el problema a nivel del sistema nervioso central, de tanta productos azuados. Puede haber irritación de la mucosa.
Es decir, también aquí asistimos a una disfunción dada por la urea. Recuerden que la urea se deposita en todos los tejidos y puede generar trastornos de la motilidad, puede afectar la absorción de nutrientes. ¿Hay algún olor característico en el aliento? Dulce, ¿no? No. Ojalá fuera dulce, pero no. ¿A metal, profe? Todavía sería como que medio pasable el metal. No. Ese Como está fermentado. así, ¿por qué? Porque lo que se está oliendo ahí es la urea que está depositada en los tejidos, está depositada en la tracto gastrointestinal. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El aliento da un olor como si fuera orina. Se llama, lo pongo, ignoren que están mayúsculas, no le quite las mayúsculas, no estoy gritando. Quito mayúsculas. Hedor urémico. Huele como a orina, porque es la urea que está ahí acumulada. Y eso pues genera problemas, sobre todo de relación con otras personas, ¿no? Un problema social, el hecho de que estén los pacientes, los interlocutores del paciente, pues dándose cuenta, el paciente se siente mal. ¿Qué tipo de trastorno neuromuscular vamos a encontrarnos en casos de insuficiencia renal? ¿Qué se les ocurre? Que los cúmulos de urea, perdón, empiecen a atrofiar las neuronas y las desmielicen. Muy bien, entonces también la urea tiene que ver con el daño a nervios periféricos, por ejemplo, y los pacientes pueden experimentar un ardor en miembros inferiores, en piernas, y pueden tener hormigueo, puede haber distintas situaciones. Esto es una neuropatía periférica. Y a nivel del sistema nervioso central puede haber afectación del estado de conciencia, con desorientación, letargo, o incluso puede haber pérdida del estado de conciencia. Y en este caso eso se conoce como encefalopatía urémica, es decir, el daño renal. Sí, está generando esto. Muy bien, vamos a cambiar. ¿Por qué función inmunitaria alterada? Pues van a afectar estas células también, ¿no? O sea, como macrófagos y linfocitos y todo esto. Muy bien, en efecto. También la urea tiene que ver con las demás células, no nada más es eritrocito y ya, y puede alterar. Y también indirectamente el estado nutricional juega aquí un papel, aunque bueno, ya nos estamos apartando del estricto contexto renal. En la piel, ¿qué ocurre? ¿No se empieza a tornar como medio amarilla? Muy bien, un color amarillo paja, Están amarillento, ictéricos, ¿no? pero paja. No, ictericia no. Atención, hay que distinguirlo de ictericia. Ictericia es bilirrubina en la piel. Y aquí Ah, lo que se está acumulando es urea.
Y entonces, ajá, sí es un diagnóstico diferencial, hay que distinguirlo. Aquí no se acumula bilirrubina, aquí se acumula urea. Va a ver la acumulación de urea. Y el color es amarillo paja, muy característico. ¿Qué más pasa en la piel? ¿Qué puede provocar úlceras? Bueno, exactamente como parte de todo lo que está ocurriendo, puede pasar un adelgazamiento de la piel y puede lesionarse fácilmente, además de que no funcionarían bien los fibroblastos para reparación tisular y puede haber lesiones fáciles. Muy bien. ¿Me puede recordar, por ejemplo, en cuánto tiempo empieza a suceder todo esto ya que se empieza a volver más crónico? O sea, ¿en qué tiempo ya empieza a afectar así a todos los tejidos? Bien, como tiempos no puedo decirte tal tiempo es, pero en los libros vas a encontrarte que está en estadios. Entonces, los primeros estadios no pasa esto, primeros dos, ¿sí? Ya en los estadios finales, donde se necesita diálisis, hemodiálisis, es cuando ya puede ocurrir estas lesiones. ¿Y de qué depende los estadios? Bueno, depende de qué tanto ha caído la filtración glomerular y no va en función del tiempo como tal, sino de la agresión de la causa de la insuficiencia renal. Allí sí ya interfiere. Y entonces no es, o sea, no es tanto por una medida cronológica, sino aquí cambia el parámetro a funcional. Y bueno, en las tablitas que vienen en Port, viene una tablita, pueden buscarla en el libro de Port, viene cómo se puede, o sea, cómo se cataloga o clasifica los estadios. Sí, pero no es no es un criterio cronológico. Ok. ¿Y por qué habría disfunción sexual? Ahí tengo mi duda. Se pierde la libido, tienen problemas de erección los varones, no sé, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Pues a lo mejor porque también afecta al sistema nervioso, no sé, a lo mejor partes también del cerebro o así, no sé, o Bueno, glándulas. y en una parte está bien, es correcto, una afectación del sistema nervioso. Pues también la presión arterial, ¿no? O sea, para que haya una Sí, erección se ocupa de de una correcta irrigación. Entonces, si no existe eso, pues no habría una erección como tal. sí, ahí sí podemos pensar, bueno, hay un problema de vascularización y de irrigación, pero la alteración del deseo sexual, la disminución de la libido, ¿a qué se debe en este caso? Porque no, ahí ya no la explicación vascular no nos explica. Profe, también porque están como anémicos, ¿no? O no tiene como mucho que ver. Puede tener efectos, una malnutrición, puede tener efectos, o desnutrición, mejor dicho, sobre el deseo sexual, estoy de acuerdo, muy bien. ¿Alguna otra explicación? Por los cuerpos cavernosos. ¿Qué les pasa a los cuerpos cavernosos? Mm, al no tener, por ejemplo, ¿cómo? No sé cómo decirlo. O sea, al no tener una correcta, como ya lo mencionaba mi compañera, un correcto llenado sanguíneo en este caso, pues los músculos, la erección pues va a estar como relacionada a los estímulos nerviosos y las células del músculo liso de los cuerpos cavernosos, pues no, por las mismas neuronas que ya comentaban, no van a estar como relacionadas y las arterias no van a tener un correcto llenado y pues va a haber una baja o una incorrecta erección. Del óxido Bueno, nítrico sí, es también una mencionaba hipótesis. Muy bien. Ajá. ¿Alguna otra situación?
¿Cuál es el síndrome de inferioridad que pusieron aquí? ¿Relativo a qué? ¿A la disfunción sexual? ¿El síndrome de qué? El, el que está en el chat que dice síndrome de inferioridad. A ver, Lali, acláranos. O sea, como para lo de la disfunción sexual, ¿te refieres? Mande, Doc, perdón, es que estaba acá atendiendo unas cosas. Lo que escribiste en el chat. ¿Te Ah, refieres no. Es más psicológico, ¿no? Eso. Sí, es más como, pues yo creo que morfológico y supongo que pues en parte psicológico. Y originando disfunción, o sea, ¿a eso te referías? Ajá. Ah, puede ser, una cuestión anímica, Sí, porque más que nada depresión. mi respuesta iba dirigida que como pues el tamaño del pene no es del tamaño promedio normal, por así decirlo, me imagino que junto con la disfunción renal pues tienen más problemas, ¿no? Ah, o sea, a ver, ¿cómo? Ya no entendí. O sea, un paciente ya tiene el problema y luego se le añade lo renal, o por lo renal le surge el problema del tamaño. No, o sea, es que coloquialmente decimos síndrome de inferioridad para decir que lo tiene chiquito, pues. Entonces, mi respuesta más bien iba para preguntar que si cuando los hombres tienen ese tipo de problema y aparte tienen insuficiencia renal, que si les pasa también este tipo de situaciones de la disfunción sexual. Bueno, ahí ya estamos viendo un ejemplo puntual, ¿no? Nos estamos enfocando a un asunto. Pues pudiera ser, ¿no? O sea, ya de entrada, por ese problema que tú planteas, lo más probable es que ya haya depresión, ¿sí? Alguna especie de ansiedad también. Y ya después interfiere lo renal. Sí, pues es un caso muy puntual. En efecto, sí pudiera darse esa combinación. Y aquí lo voy a ligar a otra cosa, lo voy a poner en el chat. Porque comentaba, bueno, lo vascular nos explica ciertas fallas. Lo anímico, lo afectivo, puede explicar otras fallas. Pero el hecho de que haya un hipogonadismo en el contexto de una falla renal crónica, ¿a qué se debe? Es decir, lo vascular ya no me alcanza a explicar todo adecuadamente, la parte afectiva no me alcanza a explicar todo adecuadamente. ¿Qué es lo que ocurre en estos pacientes que tienen problemas de hipogonadismo? ¿Sería porque se están atrofiando? Muy bien, sí hay una atrofia de gónadas, muy bien, pero ¿por qué se atrofian? Esa Pues sería porque la... hay como, pues quizá por acumulación ah, de urea, pero, o sea, es que yo leí que había como, o sea, una como interferencia, o sea, con la urea con las hormonas, pero no sé si es porque se está como alojando en hipotálamo o algo así, o porque interfiere a la hora de que llega a su órgano diana o algo así. O sea, ya eso ya no lo entendí muy bien. Bueno, sí se acumula algo, pero no es la urea. Algo se acumula y tiene que ver con la función gonadal. Entonces se acumulan como las mismas hormonas, o no, pues no, ¿verdad? No lo Oiga, sé. doctor, pues también tiene que ver mucho, por ejemplo, que también la testosterona va a regular, pues,
formación de hierro, ¿no? O sea, también entraría ahí. No sé si por eso se puede, o sea, a deficiencia de eso, se puede originar el hipogonadismo. Bueno, la testosterona participa en la formación de la hemoglobina, pero no al revés. Entonces, aquí el hipogonadismo es que no están funcionando las gónadas, bien lo estaban diciendo hace unos momentos. ¿Por qué no funcionarían las gónadas? Y entonces recordemos Puede ser, fisiología, cómo funcionan las gónadas. puede ser también por una Sería la alteración base. del daño del eje hipotálamo hipófisis testicular. Bien, Sí, me no, una agrada enfermedad que afecte la glándula, la cómo se hipófisis o el afecta ese hipotálamo. eje hipotálamo hipófisis gónada en el contexto de una enfermedad renal. Pues de hecho está Puede ser relacionado el síndrome. cuando, como ya lo mencionábamos, hay una alteración con la producción de, ajá, bueno, hay una alteración, por ejemplo, de la producción de FSH, LH, testosterona. Es decir, por ejemplo, hay una alteración general de este eje hipotálamo hipófisis testicular y esta alteración puede condicionar consecuencias como ya lo mencionamos, una función sexual variada, que puede haber una disfunción sexual y también por la alteración trófica y funcional de de las células musculares o de los tejidos musculares, ¿no? Bien, aquí la pregunta es, porque regresemos a la base, nos hablaste de el eje hipotálamo hipófisis gónada. Hasta ahí vamos bien. Luego involucras dos hormonas, FSH y LH, que son las que hacen que funcionen las gónadas. Muy bien. Y como dice Enia, se inhibe. Pero ¿cómo es que se afecta la producción de FSH y LH? ¿Cuál sería el factor que está afectándoles? Y la pregunta que yo hago es, ¿cómo sabe el organismo normalmente que tiene que liberar LH y FSH? Por la gonadotropina, mandada desde el hipotálamo, porque es, perdón, desde la hipófisis es la gonadotropina y la gonadotropina manda señalización para ser liberado por la hipotálamo, la LH y la FSH, ¿no? Muy bien, entonces desde hipotálamo se libera un factor liberador de gonadotropina, o una hormona liberadora de gonadotropina, que así se llama. Y esta va a liberar LH y FSH, bueno, va a hacer que la hipófisis libere, sintetice y libere estas hormonas. Y luego estas a su vez van a llegar a la gónada y van a estimular la gametogénesis y también la producción de hormonas, dependiendo la gónada que esté estimulando. Bien, entonces mi pregunta, ¿cómo se afecta, cómo es posible que se afecte la producción de gonadotropinas, de LH y FSH, de manera que ya no puede sintetizarse una cantidad adecuada y por lo tanto ya no estimula ni a ovario ni a testículo? ¿Recuerdan normalmente qué cosas hacen descender los niveles de gonadotropina? Puede ser por una atrofia testicular o propiamente también una alteración del sistema nervioso, ¿no? Bueno, si me dice atrofia testicular, no veo cómo eso evite que no se produzcan gonadotropinas. Al Oiga, contrario, se tendrían que producir más.
Y por Mande. ejemplo, lo que mencionaba que, por ejemplo, en una diálisis podían provocar como afectaciones, ¿no? Que les dieran como, no sé si una impotencia se le podría decir, y haría que, pues como en las diálisis, o sea, van a afectar, pueden, o sea, causar desajustes, ¿no? Para las hormonas, las que mencionábamos, pues, hipofisiarias y las gonadales. Entonces, no sé si por ahí eso haría que disminuyera, ¿no? La concentración de testosterona y de eritropoyetina. Bueno, estamos hablando ahí de un caso puntual. Es decir, estamos manejando una intervención artificial. No es algo que el organismo haga ordinariamente, no estamos sometidos a diálisis. Entonces la pregunta va de lo siguiente: ¿cómo es posible que deje de funcionar el eje hipotálamo hipófisis gónadas, se altere de manera que se genere un hipogonadismo, aunque no esté interfiriendo una diálisis, o no haya diálisis de por medio? Sí que tiene que ver, estoy de acuerdo. Pero ¿de qué otra manera entonces afecta? Aun cuando no tenga diálisis el paciente, no esté sometido a diálisis, ¿cómo es que se va a afectar la producción de gonadotropina? Y yo les hice una pregunta, que la hicieron a un lado, nomás la esquivaron. Normalmente, ¿cuáles son los factores que hacen que disminuya la producción de gonadotropinas por parte de la hipófisis? ¿El embarazo? Muy bien, ¿qué pasa en el embarazo? Hormonalmente hablando. Pues empezarían Hay a la secretar aparición de una otras, ¿no? hormona que es O- ujú. sí es la de la hormona gonadotropina coriónica, ¿no? ¿Cuáles hormonas? Ajá, muy bien. ¿Cuáles hormonas inhiben la liberación de gonadotropina? LH y FSH. Bueno, te la voy a valer porque por ¿Y retroalimentación sí. prolactina? Pero ¿qué otras hacen que la Prolactina. hipófisis ya no secrete gonadotropina? Prolactina. Perfecto. Los mismos estrógenos, Estrógenos, sí. casos del ¿Y la embarazo. progesterona? La prolactina también, muy bien, sí. Entonces, ¿qué pasa en el paciente que tiene insuficiencia renal crónica? ¿Cómo es que se altera el eje hipotálamo hipófisis gónada? La Que TSH, fíjense, tirotropina. me acaban de decir, hay una hormona que va e inhibe a nivel hipofisiario, ¿eh? La que, ajá. Quiere Que no, decir que que alguna no se hace está que. elevando. ¿Cuál se está elevando? Vamos a llamarle así, en un paciente que tiene insuficiencia renal crónica y por lo tanto inhibe al eje hipotálamo hipófisis gónada. Otra vez recapitulamos, los estrógenos pueden inhibir la liberación de gonadotropinas, sobre todo en el embarazo, se eleva el nivel y esto inhibe a la hipófisis para que no produzca más gonadotropinas. Bien, Se luego dispara la durante el mismo LH, ¿no? embarazo, la prolactina, muy bien. Entonces ahora díganme, en la insuficiencia renal, ¿cuál es la que no se excreta? ¿Cuál no se elimina? Que se está acumulando
y en consecuencia origina inhibición del eje hipotálamo, hipófisis, gónada. Pues la testosterona, ¿no, profe? No, ya Fíjate me que perdí. suena bien, pero ¿dónde se metaboliza la testosterona? ¿Qué órgano se encarga de metabolizarla, mejor dicho? ¿Glándulas suprarrenales? No, las glándulas suprarrenal puede producir andrógenos, igual que el testículo. ¿Dónde se metaboliza para que ya no funcione? Pues háganle caso al chat, por favor. ¿Al hígado? Muy ¿En bien. el hígado? Entonces ya no suena como respuesta, ¿verdad? Ya no acopla bien. Entonces no es la testosterona. ¿Qué otra hormona queda que pueda inhibir? ¿Aldosterona? La aldosterona es un mineralocorticoide, no tiene nada que ver con el... Angiostesina. ¿Mande? Angiostesina. Bueno, eso tiene que ver con la aldosterona y por lo tanto no tiene nada que ver con el hipogonadismo. No tiene nada que ver con las gónadas. Profe, ¿me puede Sería repetir la prolactina, pregunta? ¿no? O sea, si hay una acumulación de LH y de progesterona, es porque se está liberando excesivamente y después ya no la va a secretar, o como es que ya me perdí poquito. Sí, están bien perdidos, muy perdidos. Yo no dije que se elevara la LH, ni la FSH, ni nada de lo que me están poniendo en el chat. Yo lo que les dije fue lo siguiente. Normalmente, recalco la palabra, normalmente, nosotros tenemos funcionando el eje hipotálamo, hipófisis, gónada. El hipotálamo libera el factor liberador, luego la hipófisis libera gonadotropinas y estas van a la gónada y ejercen la función, entre ellas la de liberar hormonas sexuales. Bien, una vez que se elevan las hormonas sexuales, ese es el retroalimentador para que ya no se liberen gonadotropinas. Y yo les preguntaba, ¿en qué circunstancias puede darse la inhibición del eje normalmente? Entonces alguien dijo embarazo. Perfecto, porque en el embarazo se elevan los estrógenos y los estrógenos inhiben la producción de gonadotropina. Muy bien, dijeron la otra prolactina, dijeron testosterona. En efecto, está bien. Ahora, en el contexto de un paciente que tenga insuficiencia renal crónica, fíjense bien, quiere decir que se está acumulando alguna de estas hormonas y estas se están inhibiendo al eje. Entonces ya olvídense de LH y FSH como causa de, más bien ese es el efecto. Ya comentaban, ¿serán la testosterona? Entonces yo pregunté, ¿dónde se metaboliza? ¿En el riñón o en el hígado? Bueno, de hecho yo no pregunté sí, pero ¿dónde se metaboliza? ¿Sí? Y entonces, ¿qué dijeron? Pues se metaboliza en el hígado. Entonces quiere decir que no se acumula por vía renal. Entonces, ¿cuál opción nos queda? Profe, ¿no podrán ser las hormonas tiroideas? No, esas todavía no las involucramos, todavía no hemos llegado hasta allá. Estábamos nada más con las estrictamente sexuales. Y mencionamos 3 nada más. Dijimos estrógenos, testosterona. ¿Puede ser oxitocina o vasopresina?
Nada más dijimos 3. Estrógeno, testosterona, prolactina. Y ya descartamos testosterona. Bueno, ya se está haciendo tarde, son las 12:46. Hay que ir a descansar, prepararse para la que sigue. Y entonces ustedes van a buscar. Si nada más les quedan 2 hormonas, no me van a decir cuál es la que se eleva y ocasiona hipogonadismo. Muy bien, entonces me van a decir, ¿por qué prolactina? Voy a tomar esa respuesta. ¿Por qué prolactina? Trae muy aceleradas las neuronas. No, espérenme un poquito más. Atención, repito la pregunta, ¿dónde se metabolizan los andrógenos? ¿Dónde se metabolizan para que ya no funcionen? ¿Hipotálamo? Se metabolizan, ¿dónde se desbarata pues la molécula para que ya no funcione? ¿Hígado? Muy bien, ahí se metaboliza testosterona. ¿Dónde se metabolizan los estrógenos? Dicen que en riñón. No, ¿cómo pues? Es pariente de la Hígado. testosterona, son hermanitos. Entonces ¿Dónde en se hígado. metaboliza? En el hígado. Entonces, en un paciente que tenga insuficiencia renal, ¿pudiera ser causa de podría. hipogonadismo? No. No, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuál nos queda? ¿Los estrógenos? Dijimos 3. Estrógeno, testosterona y prolactina. Ya quitamos 2. Pues la prolactina. Prolactina, muy bien. ¿Y esa dónde se metaboliza? También en hígado, ¿no? Esa es la clave. No se metaboliza en hígado. Esa se elimina vía renal. El riñón. ¿Está fallando el riñón? ¿Cuál se va a elevar? La Pues la prolactina. 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 ¿Físis recibe esa retroalimentación? ¿Cómo preguntó, profe? Sí, la prolactina, el nivel elevado, llega a hipófisis y la inhibe. La prolactina va a inhibir a los estrógenos, ¿no? A nivel hipófisis. Bueno, el estrógeno se produce a nivel ovárico, pero la prolactina, recuerden, va a nivel hipofisiario e inhibe a la hipófisis, ya no produce ¿cómo se llama? Gonadotropina. Por eso es que en ciertos lugares la lactancia materna funciona como anticonceptivo natural, porque la prolactina está inhibiendo la producción de estrógenos, por lo tanto no hay ovulación. Es decir, hay un hipogonadismo. Entonces vayan descartando opciones para poder llegar, más bien, en vez de inducir, que es lo que ustedes están haciendo a lo largo de todas sus preguntas, he notado el método inductivo. Baje, Profe, pero, el deductivo, mande. Bueno, yo tengo una duda. Igual a lo mejor me falta leer más, pero, o sea, ¿qué no prolactina no sería solo como para mujeres porque es para producción de leche? ¿O estoy perdida también? Sí, Pero tenemos. también puede bajar el líbido de los hombres, ¿no? En los hombres también tenemos prolactina, en menor cantidad que en la mujer, pero si no se está eliminando, se puede llegar a hacer niveles elevados.
Entonces va a dañar más en hombres que a mujeres. No, es igual. Hace el mismo daño cuando existe este problema. El problema es igual, va a desembocar en un hipogonadismo, de cualquier manera. O sea, ¿por qué? Porque se está acumulando la prolactina y en consecuencia se inhibe el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas. Pues nos pasa igual. Si aquí ya no hay distinciones de que, como casi no tenemos, hay salvados, no, porque se está acumulando y va a alcanzar concentraciones que van a inhibir a la hipófisis y por lo tanto ya no va a haber ese funcionamiento. Más bien los quistes tienen que ver con el aumento de la prolactina. Se ha visto que enfermedad quística está relacionada con el aumento de prolactina. Y bueno, un prolactinoma, pues, de entrada, ¿no? Es una neoplasia formadora de prolactina. Entonces en hombres también se puede dar, pero aquí estamos hablando de una insuficiencia renal estrictamente. No hay otra cosa. Aquí el problema es que el riñón no es capaz de eliminar la prolactina y por eso se acumula, y esa acumulación afecta al eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, y en consecuencia hay un hipogonadismo. Bien, ya por cuestiones de tiempo, estamos encima de tiempo. Pues de hecho ya acabamos. Nada más resta que ustedes revisen estas manifestaciones nuevamente. Para mañana, ¿ya me mandaron su actualización de equipos o todavía no? ¿Ya los actualizaron? ¿Ya vieron lo de sus integrantes para poder repartir temas? Sí, profe. Bueno, Creo que no sé nos si nos vamos a igual. quedar igual. Profe, yo tengo una duda. No me han mandado. ¿Verdad? No me han mandado el listado. Ténganlo listo para mañana, nada más, por favor. Y escucho la duda. Sí, es de las actividades que están en módulo, son por equipos que teníamos de los pasados presentación, ¿verdad? Sí. ¿O es del nuevo equipo? No, o sea, es el que ya tenían. De hecho, nada más una actividad me parece que es por equipos, la otra es individual. Pero la que está por equipos, trabajen en como ya estaban. Y ya la actualización, pues ya es otra cosa. Y sí, por favor, por correo está bien. Me lo mandan. Ok, gracias, profe. Muy bien, entonces ya los veo. Digo, nos escuchamos mañana. Consigan información de anemias. Nada más así, consigan información. No se enfrasquen en leer mucho. Yo sé que estamos en exámenes, estamos preparándonos. Mañana vamos a hacer una actividad de anemias. Por favor. Ok, profe. Gracias. Gracias, buen día. Gracias, doctor. Adiós. Bueno, buen día. Yeah.